Tenemos el gusto de recibir en este estudio al abogado Arturo Pueblita, a quien le agradecemos infinitamente su presencia y su generosidad. ¿Cómo estás, Arturo? Bueno, Alejandro, Claudia, ¿cómo están? Arturo, ¿qué mayor derecho de las audiencias que tener la capacidad de elegir lo que quieren escuchar y además ejercer el derecho de un criterio de entender y de discernir las cosas a su criterio y no pues bajo el cobijo o la guianza de un gobierno o de una autoridad? Por supuesto, y de tener opciones. Creo que el derecho a informarnos que tenemos absolutamente todas las ciudadanas y ciudadanos tiene que pasar por ahí en ese tema de saber elegir quién y cómo te dice las noticias, quién y cómo te da la información con la que tú pretendes informarte. Claro, si uno detecta que la persona que transmite las noticias tiene un tema sesgado, que en ocasiones se terminan retractando porque la información que no fue cierta, pues será un criterio del propio ciudadano quien determine si sigue continuando con ese comunicador o si se va hacia otro espacio. Pero también hay, Arturo, dificultad en diferenciar los hechos y las valoraciones. Esto precisamente es lo que dicen, que hay que diferenciar la opinión de la información como tal, pero es que la noticia tiene un camino muy largo, no se trata solo del comunicador que está a cuadro, sino que ha tenido todo un proceso de depuración, de investigación, etcétera. ¿Cómo se va a juzgar eso realmente si no se sabe exactamente dónde, cuando solo termina con el conductor, pero tiene todo un camino esa información y está sujeta además a la subjetividad de esos lineamientos? Por supuesto. Hay un tema de subjetividad, hay un tema que están pretendiendo que los espacios noticiosos se conviertan en un espacio donde solamente se leen noticias que hayan sido previamente constatadas y que hayan pasado por un tamiz de estos protectores de las audiencias que quieren generar. Que además estamos viendo un tema donde hay un choque frontal de un derecho que se están inventando de las audiencias. Vaya, respecto a la libertad de información, respecto a la libertad de expresión, tenemos un derecho que está previsto en la Constitución, que está previsto en los tratados internacionales, como es la libertad de expresión, y por el otro lado estamos viendo un acto de censura que van a establecer en unos lineamientos que ni siquiera es una ley formal y materialmente hablando, ya lo están establecido en unos lineamientos, y donde además hay un tema muy grave, que es el establecimiento de unas multas completa y absolutamente exorbitantes, multas que terminan teniendo un efecto de censura muy claro. Y ahorita les voy a explicar por qué. Porque la multa puede ser de entre el 0.1% y el 1% por sanción al concesionario de radio o televisión que esté sancionando la autoridad administrativa. Autoridad que antes era autónoma y que otra vez está en el control del Poder Ejecutivo. Pero además, ¿qué relación tiene eso con la protección de las audiencias? O sea, no tiene ninguna relación. Tiene una finalidad de presionar a los concesionarios, porque si yo me paro aquí en esta tarde y resulta que una autoridad administrativa considera que yo di información falsa o que di una opinión que no está sustentada o que está dada con base en hechos del pasado, a quien van a sancionar es al concesionario, no a mí. Por el contrario, hoy en día, si yo vengo y hago un comentario de manera indebida, en donde yo termino difamando o generando una afectación a un tercero con información falsa, el responsable soy yo y me tiene que sancionar a mí un juez, no una autoridad administrativa que tiene un doble propósito: censurar y recaudar. Ahora, el 1% del total de los ingresos de una empresa, estamos hablando de una expropiación de facto. Brutal. Ahora, Arturo, no es nada más el hecho de controlar lo que se dice, sino es mermar la capacidad de una ciudadanía de pensar, de contrastar ideas, de hacer una reflexión. Es decir, pues las noticias no nada más son conocerlas de manera simple, ¿no? Como una consignación de hechos. La verdadera inteligencia se construye a través de pues, opiniones, de discernimientos, de contrastes, y eso es lo que se está impidiendo. Sí, por supuesto, y tiene que haber ese debate de las ideas. Necesita haber este contraste. Sí, si una persona, si un comunicador, el periodismo no es leer noticias, no es leer hechos. La interpretación, la transmisión, el ayudarle al ciudadano a discernir lo que se está diciendo, de lo que se está tratando, esa es la labor del periodista. Y la labor periodística también es la denuncia, y la denuncia precisamente, si la verdad
verdad tiene que pasar por un filtro que además tiene partido político, porque hay que decirlo así, pues evidentemente ya no va a haber un contraste y un contrapeso. Y eso pareciera que es lo que quieren, que no haya contrapeso. Sí, por supuesto. Y además hay que entender de qué manera se da esto. Este tema del derecho de las audiencias, no crean que es algo generalizado en diferentes países del mundo. Sí existen ciertas regulaciones para tratar de evitar la transmisión de ideas que son falsas, de hechos falsos que se presenten como si fueran noticias verdaderas. En muchos países del mundo puede llegar a haber esto, pero no existen este tipo de sanciones exorbitantes a los propietarios de los medios de comunicación concesionados, en donde lo que están haciendo es buscar cerrar el paso, cerrarle el micrófono a aquellas personas que pueden ejercer una opinión, que pueden dar una opinión que puede ser crítica, en donde el propio gobierno, que primero lo que hicieron fue tomar en consideración o regresar al personal, a las personas que regulaban a los medios de comunicación, que era un órgano constitucional autónomo, ajeno al gobierno, sí, pagado por el Estado, por supuesto, pero sí, no del Poder Ejecutivo, lo regresan al Poder Ejecutivo y además los actos, las multas que pueda llegar a emitir este órgano van a ser analizadas su legalidad en un Poder Judicial que ya también controla el gobierno. Totalmente. Ahí está cerrada la pinza en un tema de censura, en un tema de búsqueda de cerrarle espacios a las voces críticas. Pues vaya tiempos aciagos que estamos viviendo. Gracias, Arturo, por ayudarnos a entenderlos. Con todo gusto. Gracias, Arturo. Con todo gusto.